con lo que nosotros denominábamos reacción química. Una reacción química que estaba formado por reactivos o reactantes y productos de la reacción. Los reactivos o reactantes son los que están a la izquierda de la reacción química y los productos es el resultado de esa combinación. Podemos recordar que habíamos definido una reacción química como un reordenamiento de átomos manteniendo los mismos en cantidad y calidad. Esa era la definición que daba Lomonosov. Estas reacciones o ecuaciones químicas partimos de la izquierda, lo que nosotros denominábamos reactivos. Y a su vez, luego de ese reordenamiento de átomos, llegábamos a lo que se denominan productos de la reacción o resultados de la reacción. Ahora, ese proceso de transformación de los reactivos va a producir un reordenamiento de átomos, los cuales van a llevar a una ruptura de enlaces. Esa ruptura de enlaces los va a llevar a un reagrupamiento o reordenamiento de los mismos átomos que tenía en los reactivos o reactantes a la formación de nuevas combinaciones, es decir, de nuevas uniones químicas o enlaces, las cuales nos van a dar productos o el resultado de esa reacción química. Eso es lo que hay que tener bien en claro. Y ahí decíamos que una ecuación química indica de forma simbólica los cambios que tienen lugar en una reacción química, que se presentan de la siguiente forma: reactivo que me da producto. En toda reacción química se cumple el principio de conservación de las masas de Lavoisier, o también principio de conservación de las cargas eléctricas. Es esa la razón por la cual la reacción química debe estar ajustada, debe estar igualada matemáticamente, de tal manera que la sumatoria de masas de reactivo debe ser igual a la sumatoria de masas de productos. Una ecuación química está ajustada si conserva el número de átomos en los dos miembros de la ecuación. Para ajustarla se utilizan lo que se denominan coeficientes estequiométricos. Ahí presentamos esta reacción, que es la síntesis del amoníaco, donde tenemos que el nitrógeno más el hidrógeno nos da amoníaco. Como habíamos dicho también de que debía estar igualada eléctricamente, cuando intervienen iones, que son átomos o grupos de átomos cargados eléctricamente, ya sea positivamente, como en este caso la plata y el cobre, o sino también negativamente, como va a suceder, como por ejemplo podría ser el cloruro más el sodio para formar cloruro de sodio. Entonces, tenemos la ecuación química que permite conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción con que lo hace. Profesor. Sí. Disculpe que le interrumpa. Hay compañeros del grupo que no pueden acceder todavía a su clase. Bueno, ya los voy a hacer ingresar, pero tienen que entender que vamos a fijar un determinado límite de horas para ingresar, porque si no es problemático, ¿no? Ya voy a interrumpir la clase y los voy a hacer ingresar un momentito.
Entonces, en esta reacción, por ejemplo, de este hidrocarburo, que es el octano, cuando entra en combinación con el oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Estos coeficientes en rojo son lo que se denominan coeficientes estequiométricos y que sirven para equilibrar la reacción química, de tal manera que la sumatoria de masas de reactivo debe ser igual a la de productos. Brevemente, porque estamos repasando, acá tenemos el caso de la formación del agua, donde tenemos dos moléculas de hidrógeno, siempre puesto con color los coeficientes estequiométricos, en este caso colorado, más una molécula de oxígeno que nos da dos moléculas de agua. Que si ustedes suman, vamos a tener que la masa atómica del hidrógeno es 1, tengo la molécula hidrógeno 2, es 2 por 2, 4, más el oxígeno 16 por 2, 32, 32 más 4, que nos da las dos moléculas de agua, que son 18 por 2, 36. Acá tenemos exactamente lo mismo. Nosotros podemos interpretar esta reacción química como dos moléculas de monóxido más una molécula de oxígeno, que nos da dos moléculas de dióxido de carbono. Podríamos decir también 20 moléculas que se combinan con 10 moléculas de oxígeno, que nos da 20 moléculas de dióxido de carbono. Lo que ustedes deben observar es que siempre tienen que guardar la proporción que nos da los coeficientes estequiométricos de la reacción química. 2 por el número de Avogadro, que nos da 6,02 por 10 a la 23, es decir, un número de Avogadro de moléculas de oxígeno más dos números de Avogadro de moléculas de dióxido. Como el número de Avogadro son moles, un mol es el número de Avogadro, entonces tengo 2 moles de monóxido más un mol de oxígeno, que nos da 2 moles de dióxido de carbono. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química ajustada informan la proporción de moles de reactivos y productos. Tengo la síntesis del amoníaco, siempre poniendo los coeficientes estequiométricos de igualación. Por supuesto que conociendo las masas atómicas del hidrógeno 1, la del nitrógeno 14, se determina que la masa del nitrógeno es 28, nitrógeno 2, la del hidrógeno 2 es 2, lo cual nos da para el amoníaco aproximadamente 17. Entonces nosotros podemos poner un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, que nos da 2 moles de amoníaco. Cada vez que aparece la palabra mol, tenemos en gramos. ¿Qué era el mol? Recordemos bien clarito que el mol era, de acuerdo a cómo lo habíamos definido nosotros, como, un segundito, la cantidad de sustancia que contiene tantos entes elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Entonces, cada vez que es la transformación en un mol, es el peso molecular de esa sustancia expresado en gramos. Tengo 28 gramos para el nitrógeno, tengo 6 para el hidrógeno, 3 por 2, y tengo 34 gramos por los 2 moles del amoníaco. Recuerden ustedes que si nosotros queremos saber la masa de un átomo de amoníaco,
nosotros tenemos que expresarla a las unidades, en vez de en gramos, en UMA, unidades de masa atómica, ya que para sacar el número de Avogadro, recuerden ustedes, era la inversa de la UMA, 1 sobre 6 sobre la UMA, que era 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Recuerden que la UMA era la 12ª parte del isótopo más estable de carbono 12. Lo mismo podemos hacer en el caso de las sustancias que en condiciones normales, como aquí están expresadas, que significa una atmósfera de presión a nivel del mar, o 760 milímetros de mercurio, y temperatura de 0 grados centígrados, entonces las sustancias que en esas condiciones se encuentran en el estado gaseoso ocupan un volumen de 22,4 litros. ¿De dónde sale ese 22,4 litros? Densidad es masa sobre volumen, volumen es masa sobre densidad. Entonces, si ustedes ponen la masa molar, por ejemplo, del nitrógeno, que es 2 dividido en la densidad del hidrógeno, que la sacan de tabla en esa temperatura, van a encontrar un valor de 22,4 litros. La misma operación, pero utilizando la densidad del oxígeno, la hacen y se mantiene constante 22,4 litros o decímetros cúbicos. No lo hacemos para el agua porque el agua que tenemos acá es agua líquida, no es agua al estado de vapor. Bueno, en este caso yo me he equivocado y aquí están considerando que tengo agua al estado gaseoso, por lo tanto aparece el 22,4 litros. Si hubiera sido agua líquida, esto no correspondería. Entonces tenemos hidrógeno, 2 por 22,4 litros, oxígeno, 22,4 litros, y agua, y aquí le aclaran al estado de vapor, 2 por 22,4 litros. Ya que un mol de sustancia, eso es lo que tienen que tener ustedes, que se encuentren al estado gaseoso en condiciones normales, definiendo condiciones normales, una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo, y temperatura de 0 grados centígrados, ocupa un volumen de 22,4 litros. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química ajustada, en la que intervienen gases, informan de la proporción entre volúmenes de reactivos y productos. Acá tenemos esta sustancia que es clorato de potasio, que se descompone produciendo cloruro de potasio más oxígeno. Si ustedes le igualan estequiométricamente, aquí aparece un 3 medio, es decir, 1,5 moléculas de oxígeno. ¿Es correcto químicamente esto? No. Matemáticamente sí es correcto, porque las moléculas o los átomos de la sustancia son números enteros. Entonces ustedes, para tener entero, lo que hacen es multiplican todos por 2 y tendríamos 2 cloratos de potasio que nos dan 2 cloruros de potasio más 3 oxígeno 2. De todas maneras, a los fines de los cálculos que ustedes van a tener en los problemas, no va a haber inconveniente, pueden colocar fracciones. ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata fundamentalmente de plantear reglas de 3 simples. Entonces, ustedes les preguntan, ¿cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de 1 kilogramo de clorato de potasio? Y ustedes van a decir, a partir de 1 mol de clorato de potasio, cuya masa es 122,45, ustedes obtienen 48 gramos de oxígeno para 1000 X. También, acá sacan el valor
que les dice que es 587,45 gramos de oxígeno. Les podrían haber preguntado, por tratarse de un gas, ¿qué volumen obtendrían ustedes de oxígeno? Y ustedes hubieran dicho simplemente, en 122,45 gramos de clorato de potasio, obtengo 3,5 mol de oxígeno, es decir, 3,5 por 22,4 litros. 1,5 por 22,4 litros de oxígeno para 1000 X. Y sigue siendo una regla de 3 simple. Estas reglas de 3 simples se denominan reglas de 3 simples directas. Bueno, ahora sí, vamos a salir de acá. Y vamos a admitir los alumnos que están esperando. ¿Ya no hay más alumnos? Bueno. Lo que hemos visto hasta acá era un repaso, un poco, con un poco de aclaración de lo que hemos visto en la clase pasada. Lo que vamos a ver ahora es más detenidamente qué es lo que sucede cuando se dan las circunstancias de que tengo factores que influyen sobre la reacción química. Esos factores que se influyen sobre la reacción química están determinados por la pureza de los elementos. Están determinados también fuera de la pureza de los... que sería... ¿Profe? Sí. No se ve la pantalla. Sí, ya les pongo un minutito. No les había puesto todavía. Un segundito. Ahí está. Como les decía, lo que sucede en la realidad es que las drogas con las que yo trabajo, las sustancias con las que se trabaja, no tienen una pureza del 100%. Cuando nosotros planteábamos las distintas reacciones, como por ejemplo la del clorato de potasio, que se descomponía y nos producía cloruro de potasio más oxígeno, partíamos de que el clorato de potasio era puro. Es decir, la impureza de la sustancia está relacionada con los reactivos o reactantes de la reacción. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico, nos dicen, por ejemplo, 0,5. 0,5 es la actividad que va a tener esa droga sobre nuestro organismo. El resto son inertes, es decir, sustancias como pueden ser talco, polvo, que no intervienen en la reacción química. De la misma manera sucede esto con las reacciones de tipo industrial. Es decir, tenemos reactivos con diferentes grados de pureza. Cuando ustedes quieren obtener un reactivo con un grado de pureza al 100%, evidentemente los costos se elevan enormemente. Entonces, generalmente, salvo para investigación, se trabaja con drogas que tienen grados de impureza. Si existen reactivos con impureza, es necesario determinar primero
las cantidades existentes de sustancia pura. Por ejemplo, les dice, se hace reaccionar zinc, que contiene un 7,25% de impureza. Vayan restando, si tiene un 7,25% de impureza, es lo mismo que decir que qué grado de pureza tiene. El grado de pureza que va a tener es 92,75%, 100 menos 7,25, con ácido clorhídrico suficiente. Ya vamos a ver en el próximo tema que el ácido clorhídrico, con el mayor grado de pureza que se obtiene, que se trabaja en el laboratorio, es un ácido clorhídrico al 35%, 36% de pureza. Todo el resto, por ejemplo, es solvente, generalmente agua que actúa como inerte. En este caso tenemos ácido sulfúrico puro, supuestamente. Les piden calcular la masa de hidrógeno desprendida. El dato que le dan, por supuesto, es la masa atómica del zinc. 65,5 generalmente. Otra observación les quiero hacer. No necesariamente en un problema le van a dar la masa atómica o peso atómico del elemento. Debe acostumbrarse a tener una tabla periódica y a saber sacar las masas atómicas o peso atómico de los elementos de la tabla periódica. Siempre es necesario tener a mano una tabla periódica. Continuemos. La reacción sería ácido clorhídrico más zinc, que da cloruro de zinc más hidrógeno. El hidrógeno sabemos que es un gas. El ácido clorhídrico es una solución acuosa y el zinc es un sólido. Y a su vez se forma el cloruro de zinc, que seguramente va a ser una solución acuosa. Entonces, les dice, se hacen reaccionar 22,75 gramos de zinc con habíamos dicho, 92,75% de pureza, ese zinc, y con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Le daban la masa del zinc, que es 65,5. Entonces, ¿cómo van a trabajar ustedes? Bueno, vamos a plantear que 22,75 gramos de zinc, tenemos que ver la cantidad de zinc puro que tengo. Por lo tanto, ese 22,75 va a ser multiplicado por 100 menos 7,25 gramos de zinc, es decir, con el grado de pureza. Y ahí nos va a dar que en realidad la cantidad de zinc puro, que es lo que me plantea la ecuación, es 21,1 gramos de zinc, no 22,75. Tengo 21,1 gramos de zinc puro y el resto son inertes y no intervienen en la reacción. Por cada mol de zinc, ustedes obtienen un mol de hidrógeno. Esa información les está dando la reacción química, esta que ustedes tienen acá. Entonces, ¿cómo van a plantear ustedes? Pues es muy simple. ¿Ustedes qué van a decir? Que la ecuación le está dando que 65,5 les está produciendo ¿cuánto de hidrógeno? 2 gramos de hidrógeno. 21,1 gramos de zinc puro, que es lo que ustedes tienen, le va a dar X. Ustedes van a sacar de esa regla de 3 simple y ese X que le da es 0,65, digamos, gramos de hidrógeno.
Como el hidrógeno es un gas, otro dato que les podría preguntar es cuántos litros de hidrógeno yo estoy obteniendo. Para hacer eso, lo que ustedes van a plantear es lo siguiente. 2 gramos de hidrógeno, que es un mol, es equivalente a 22,4 litros. 0,645, 0,65 X. Y van a tener el equivalente en litros de los 0,65 gramos de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre estos reactivos con impureza? Esto se denomina criterios de pureza. ¿Hay alguna pregunta? Hola. No, profe, ninguna duda. No, profe, por el momento no. Continuemos. Las reacciones sucesivas que le plantean es, en cierta medida, complicar un poco más. El producto de la primera puede ser el reactivo de la segunda reacción química, estableciéndose las sucesivas proporciones estequiométricas en las que el resultado de la primera es dato de la segunda. Ustedes tienen acá eteno, que entra en oxidación y produce dióxido de carbono más agua. Yo ya les he dicho que un hidrocarburo o un hidrato de carbono, cuando entra en combinación con un comburente que es el oxígeno, siempre va a producir dióxido de carbono más agua. El resto es igualar la ecuación química. Por supuesto que por acá ustedes van a tener la igualación de la ecuación química. Entonces ustedes tienen carburo de calcio, ¿qué cantidad se gastará en producir este acetileno para obtener la combustión de 10 litros? Entonces ustedes dicen, los moles de dióxido de carbono, ustedes saben que un mol de dióxido de carbono es equivalente a 22,4 litros. A ustedes les piden 10 litros, sacan que la cantidad en moles de los 10 litros es 0,44 gramos de moles de dióxido de carbono. Deben tener presente, por supuesto, que el dióxido de carbono es un gas. Los moles de acetileno. El acetileno, ustedes tienen 2 moles de acetileno que producen, eso le da de información 4 moles de dióxido de carbono. Los 0,44 moles de dióxido de carbono que yo tengo, voy a formar 0,22 moles de acetileno. La obtención del acetileno es esta otra ecuación que les producen acá, acetileno más agua, carburo de calcio más agua, que le dan acetileno más hidróxido de calcio. Y hacen el mismo planteo. Entonces ustedes tienen las relaciones de un mol de un mol de carburo de calcio que produce un mol de acetileno. Ustedes habían sacado 0,22 moles de acetileno, le da 0,22 moles de carburo de calcio. Y esa es la cantidad de carburo de calcio que se va a necesitar para producir el acetileno. Este tipo de ejercicio, ustedes ya deben tener, yo les mandé las diapositivas, por lo tanto ustedes pueden practicar más detenidamente este tipo de ejercicio, siempre con la tabla periódica a la par. Son sumamente sencillas. Por supuesto que esto es independiente de los ejercicios que el ingeniero Viera le pueda dar en las clases prácticas, ¿no? Tranquilo. Bueno,
acá tenemos, por ejemplo, el etanol. Dice, las ecuaciones químicas deben estar ajustadas de tal manera que se cumpla la ley de Lavoisier de conservación de las masas y debe igualmente haber el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. En reactivos y productos tengo el etileno más el oxígeno. Siempre esto es una combustión, es un alcohol, es el alcohol que ustedes utilizan, por ejemplo, ahora para satinizarse. Les produce dióxido de carbono y agua. Siempre que hay una combustión les va a dar dióxido de carbono más agua, siempre. Lo demás es una igualación, ustedes tienen 3 por 2, 6 oxígeno, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Acá tienen otro, 3, 7, entonces de esa manera ustedes van igualando. Acá lo tienen antes de balancear y después de balancear cómo quedan las moléculas. Acá tienen de oxígeno, acá tienen la molécula espacial del etanol y cómo les quedan las moléculas del dióxido de carbono y la del agua. Observen ustedes, para tener en claro, el oxígeno siempre está puesto en rojo, el carbono en gris, el hidrógeno, que es mucho más chicos, los hidrógenos acá en celeste, y de esa manera ustedes van a ver la reacción. ¿Cómo se escribe una ecuación química? Tienen que tener todos los reactivos, los productos, y esto es importante, el estado físico de las sustancias y las condiciones de la reacción. Por ejemplo, tienen carbonato de calcio, esta S significa sólido, que le da óxido de calcio sólido más dióxido de carbono al estado gaseoso. O acá tienen metano, que está al estado gaseoso, más oxígeno, que está al estado gaseoso, que le da dióxido de carbono, gas, más agua, en este caso es agua al estado gaseoso. No es lo mismo tener agua, que es vapor de agua al estado gaseoso, que tener agua al estado líquido. Tenemos la formación del agua a partir del hidrógeno y del oxígeno. Estas reacciones se denominan reacciones de síntesis. ¿Por qué? Porque es obtener un compuesto a partir de los constituyentes de ese compuesto. Entonces tengo agua, cuyos constituyentes son hidrógeno más oxígeno. Para interpretar una reacción química en forma cuantitativa, se requiere aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto de mol. Los coeficientes de una reacción química representan el número de moléculas o el número de moles de reactivos y productos. En el método del mol, los coeficientes estequiométricos de una reacción química balanceada se pueden interpretar como números relativos de moles que intervienen en la reacción. Por ejemplo, tenemos 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, que nos da 2 moles de agua. Y ya saben ustedes que cada vez que aparece la palabra mol o moles, que es lo mismo, aparece lo que se denomina el número de Avogadro, es decir, 6,02 por 10 elevado a la 23. Y aparece, en el caso de los gases, por ejemplo, tengo en 1 mol el volumen molar, 2 por 22,4 litros de hidrógeno, más 22,4 litros de oxígeno, que en este caso estoy obteniendo agua líquida, por lo tanto, 1 mol de agua líquida no es el volumen molar. Estos coeficientes se denominan cantidades estequiométricas equivalentes. Dichos coeficientes en una ecuación balanceada quiere decir
equilibrada, pueden emplearse como factores de conversión para calcular la cantidad de productos formada o reactivos consumidos. Por ejemplo, acá tengo hidrógeno más oxígeno que me da agua líquida. Esto está igualado estequiométricamente con los coeficientes en verde. El problema lo que nos está pidiendo cuántos moles de agua líquida se producen a partir de 1,57 moles de oxígeno. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a decir? A partir de 1 mol de oxígeno, yo obtengo 2 moles de agua. A partir de 1,57 de oxígeno, voy a obtener X de agua, es decir, 3,14 moles de agua. Perdón, 3,14 moles de agua. Acá tengo esta otra reacción, por ejemplo, butano más oxígeno que me da dióxido de carbono más agua. Ven que el butano es líquido, el oxígeno gaseoso, el dióxido de carbono gaseoso y el agua líquida. Entonces el planteo que me dice cuál es la masa de dióxido de carbono que se producirá al quemar 1 gramo de butano. ¿Cuál es la masa de oxígeno que se consume al quemar 1 gramo de butano? Y de nuevo plantean la regla de 3 simple que ustedes ya saben. Entonces van a decir 2 moles de butano son 13 aproximadamente. Bueno, ¿cuál es la masa tienen que igualarla estequiométricamente, está con verde igualarla. Entonces, 2 moles de butano se combinan con 13 moles de oxígeno, produciendo 8 moles de dióxido de carbono más 10 moles de agua. Sacan el peso molecular del butano, que es 58, y de ahí plantean las reglas de 3 simples correspondientes. Como por ejemplo, acá los moles de butano, ustedes van a tener que es a partir de un gramo de butano, ustedes cuánto están obteniendo. Tienen que sacar los moles de butano que ustedes tienen. ¿Y cómo van a sacar? Simplemente dividiendo en el peso molecular la cantidad en gramos que ustedes tienen. Los gramos sobre el peso molecular le da 1,72 por 10 elevado a la menos 2 moles de butano. Los moles del dióxido de carbono lo hacen de la misma forma, ¿me entienden? Ustedes tienen 1,72 por 10 a la menos 2 moles de butano, que es lo que ustedes sacan, ¿me entienden? Dividido por los moles de butano que le da la ecuación, que son 2 moles, y que le producía 8 moles de dióxido de carbono. Plantean la regla de 3 simple y sacan 3,03 gramos de dióxido de carbono. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando nos den problemas de estequiometría, ¿nos van a dar la ecuación igualada o la tenemos que igualar nosotros? 2 cosas les voy a decir. Le van a dar igualada, pero yo ya les voy a enseñar matemáticamente cómo ustedes van a aprender a igualar las ecuaciones. Pero sí se les va a dar igualada, no se hagan ningún tipo de problema. Bien, gracias, profe. Lo que muy probablemente pudiera suceder es que no le den el peso molecular. Para eso, si no les dan el peso molecular, ustedes van a poder tener a la par la tabla periódica para sacar el peso molecular. Todo va a depender, por supuesto, de cómo esté la situación en el parcial. Vale decir, no es lo mismo tomar un parcial de forma virtual que tomar un parcial presencial. Es diferente, ¿me entiendes? Un parcial presencial uno generalmente lo tiene aproximadamente
1 hora y media, 2 horas a lo sumo. En un parcial virtual la cantidad de tiempo en general es menor. Así que ya vamos a ver, estamos bastante lejos porque eso va a suceder aproximadamente fines de junio, principios de julio. Ya les voy a ir dando más información. ¿Está claro? Sí, Yo estos ejercicios que les estoy mostrando, primero es para que ustedes lo tengan. Segundo, para que lo interpreten. Vale decir, no es lo mismo mientras yo les estoy dando la clase y les estoy explicando que de pronto que ustedes se pongan a ver e interpreten. Quiero y es necesario que después que ustedes lean lo que han recibido, la clase que viene, por ejemplo, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al principio de la clase para que yo les saque todas las dudas de la clase anterior, antes de empezar la nueva clase. De eso se trata. O en caso contrario, si ustedes me necesitan, ustedes me avisan y en algún horario nos comunicamos para sacar las dudas individuales que puedan tener. Lo mismo pueden hacer, supongo, con el ingeniero Viera o el licenciado Vicero. ¿Ya han tenido contacto para el laboratorio o todavía no? ¿Hola? Sí, profe, sí estamos teniendo clases de laboratorio. Sí, profe, ya nos mandó como 20 trabajos prácticos. Sí, y un par de videos de experiencias en el laboratorio también. Bueno, el licenciado Vicero es una persona que es muy accesible y que también está para ayudarlos y sacarlos de las dudas a ustedes. Dice, tienen esta reacción. Esta reacción les dice que 2 moles de hidróxido de sodio que se combinan con 3 moles de ácido sulfúrico les producen 6 moléculas de agua. ¿Profe? Sí. ¿No es hidróxido de aluminio? Hidróxido de aluminio, yo he dicho sodio, discúlpeme. Hidróxido, y eso me gusta, está bien. Así me gusta que me corrijan si yo me equivoco. Hidróxido de aluminio más ácido sulfúrico nos da agua más la sal, que es el sulfato de aluminio. Estos coeficientes estequiométricos que ustedes ven en verde es la igualación estequiométrica. Muchas veces no es tan sencillo. Si ustedes tuvieran que igualarla, ustedes tendrían que ver varios factores. Por empezar, les comento, ya les voy a explicar más detenidamente, tienen que partir siempre del producto. Esta es la sal que ustedes obtienen. En esta sal, si ustedes observan, tienen entre paréntesis SO4. Este es el radical sulfato. Y este subíndice 3 significa que tienen 3 sulfatos. No hay otra forma. Estos 3 sulfatos tienen que venir de acá, del ácido sulfúrico. Por lo tanto, acá tengo que tener 3 sulfatos. Por eso pongo el 3, coeficientes estequiométricos. Esto ya implica que tengo 3 moles o 3 moléculas de ácido sulfúrico completo. Y ahora me voy a ver el aluminio. La sal me dice que tengo 2 átomos o 2 moles de aluminio en esta molécula, 2 átomos de aluminio, que tienen que venir de acá, del hidróxido de aluminio. Por eso coloco un 2 acá. Un 2 que significa que tengo 2 de toda esta molécula. Y ahora me voy al agua. Entonces, en el agua yo tengo 6 oxígenos. Tengo 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Veamos, tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Está bien. Y ahora tengo 6 por 2, 12. Entonces tengo 3 por 2, 6. Más 3 por 2, 6. 6 más 6, 12. 6 por 2, 12. Yo les voy a enseñar una forma más fácil de igualar, pero para que tengan una idea. De todas maneras, repito, en el parcial donde se les dé, se les va a dar igualada, no tengan ningún inconveniente. Lo que sí, muy probablemente van a tener que sacar los pesos moleculares. Entonces les dice,
cuántos moles de ácido sulfúrico se necesitan para producir 8 moles de la sal. Ustedes la información que le están dando, que necesitan 3 moles de ácido sulfúrico para producir 1 mol de ácido sulfúrico. Para 8 moles, X, y le da 24. 8 por 3, 24. La otra información que le pueden sacar, porque acá pueden hacer muchas reglas de 3 simples, la otra información que les pueden pedir es cuántos moles de agua se obtendrían a partir de 156 gramos de hidróxido de aluminio. Entonces, ustedes van a tener que sacar el peso molecular del hidróxido de aluminio, que será 16 y 1, 17 por 3. ¿Cuánto es 17 por 3? ¿17? 51, profe. Más 27 del aluminio. Entonces, dice, ustedes tienen como primera medida es 78 el hidróxido de aluminio, el peso del hidróxido de aluminio. Entonces, 1 mol de hidróxido de aluminio tiene una masa de 78 gramos. Entonces, ustedes necesitaban cuántos moles de agua se obtendrán a partir de 156 gramos. Entonces, ustedes van a tener, de acuerdo a la ecuación, 6 moles de agua para 2 moles de hidróxido de aluminio. Y les da 6 moles de agua. Son simplemente reglas de 3 simples. También le podría haber dicho cuántos gramos de hidróxido de aluminio reaccionarán con 59 gramos de ácido sulfúrico. Me adelanto a decirle, el peso molecular del ácido sulfúrico, como este era 78, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98. Tiene 64 del oxígeno más 32 del azufre y más 2, que le da 98. Acá está. Ustedes tienen 59 gramos y 1 mol tiene una masa de 98 gramos. Que a su vez la reacción les está diciendo que por cada 2 moles de hidróxido de aluminio se combinan con 3 moles de ácido sulfúrico. Hacen las simplificaciones correspondientes tomando en cuenta que 1 mol de hidróxido de aluminio tiene una masa de 78 gramos y el valor que me da es 31 gramos de hidróxido de aluminio. Quiere decir que con 59 gramos de ácido sulfúrico se están combinando 31 gramos de hidróxido de aluminio. Podrían haber hecho algo más simple, incluso podrían haber dicho 2 pesos moleculares del hidróxido de aluminio, que es 78, 2 por 78, me da, un segundito, me da 3 por 98 gramos de ácido sulfúrico. Con 59 gramos de ácido sulfúrico obtengo X de hidróxido de aluminio, que el valor que le va a dar es 31 gramos. Esto que hemos estado trabajando, lo habíamos hecho también con lo que nosotros denominábamos grado de pureza. Es decir, cuando los reactivos no tienen un grado de pureza del 100%. Lo que sucede en la realidad. Otro de los factores que intervienen dentro de una reacción química es un reactivo limitante. Es decir, ya tenemos 2, grado de pureza y reactivo limitante. Y vamos a agregar a eso más adelante
otro factor que también influye, que es el rendimiento de reacción. El reactivo limitante que se consume por completo en una reacción química se denomina reactivo limitante, porque limita la cantidad de producto que se forma. El reactivo que sobra es el reactivo en exceso. La cantidad de productos formados están determinados por la cantidad de reactivo limitante. Dicho de otra manera, si se parte de una mezcla de productos que no es estequiométrica, es decir, que no está igualado estequiométricamente, entonces el que se halla en menor cantidad se denomina limitante, pues la reacción tendrá lugar hasta que se consuma quedando el otro como reactivo en exceso. Vamos a ver cómo es. ¿Qué pasa cuando un reactivo se agota antes que los demás? La reacción se detiene tan pronto como se consume totalmente cualquiera de los reactivos, dejando los reactivos en exceso sobrantes. Supongamos que tenemos esta reacción, ¿no?, sumamente sencilla, hidrógeno más ¿Esa es la reacción de las pilas comunes de control y todo lo demás? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esa no es la reacción que tienen las pilas de controles AA, AAA? ¿La reacción química? Para poder explicarle eso, necesito introducirle otro concepto, así que vamos a esperar un poquito ese punto para aclarar. Supongamos que tenemos una mezcla de 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno. Esto es lo que nosotros disponemos. Ahora, disculpe. La reacción es hidrógeno más oxígeno que me produce agua líquida, dando el hidrógeno y el oxígeno en el estado gaseoso. Por ejemplo, dice que tenemos 10 moles de hidrógeno que se combinan con 7 moles de oxígeno. Y nos pregunta cuál es el reactivo limitante. Para eso tenemos que tener las cantidades estequiométricas. La reacción nos dice que 2 moles de hidrógeno se combina con 1 mol de oxígeno y nos produce 2 moles de agua. Quiere decir que 2 moles de hidrógeno se combinan, eso me dice la estequiometría, con 1 mol de oxígeno y me producen 2 moles de hidrógeno me producen 2 moles de agua, y a su vez 2 moles de agua son producidos por 1 mol de oxígeno. Eso lo saco de la estequiometría. Grabemos que nosotros disponemos de 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno. El número de moles de oxígeno que se necesitan para reaccionar con todo el hidrógeno, nosotros habíamos dicho de la anterior que teníamos 10 de hidrógeno, 7 de oxígeno. Entonces, 10 por 1 mol de oxígeno sobre 2 moles de hidrógeno nos da 5 moles de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 7 moles de oxígeno, pero me reaccionan solamente 5 moles de acuerdo a la estequiometría. Por lo tanto, se va a consumir todo el hidrógeno y me va a quedar 2 moles de oxígeno sin reaccionar. ¿Está claro? Tengo 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno. Los 10 moles de hidrógeno se van a consumir totalmente, pero de acuerdo a la estequiometría, esos 10 moles se van a combinar con 5 moles de oxígeno. Y me van a quedar 2 moles de oxígeno sin reaccionar porque ya no tengo hidrógeno. Eso es lo que me está diciendo. El reactivo que se consume por completo en una reacción se denomina reactivo limitante. Acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de oxígeno. Y tengo, a su vez,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de hidrógeno. Entonces, la reacción era para formar agua. Entonces, ¿qué se va a formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas de agua. Y me van a quedar estas 2 moléculas de oxígeno sin reaccionar. ¿Por qué? Porque ya no tengo hidrógeno, he consumido. En ese caso ustedes van a decir que el hidrógeno es el reactivo limitante, es el que me limita la cantidad de producto que yo puedo obtener. Y el oxígeno es el reactivo en exceso, porque me va a quedar en exceso oxígeno sin reaccionar, porque ya no tengo hidrógeno. ¿Está claro? Sí, profe. Por ejemplo, acá ustedes tienen esta reacción que es el dióxido de azufre más oxígeno y más agua, que le da ácido sulfúrico acuoso. Entonces le dice, ¿cuánto ácido sulfúrico se puede formar a partir de 5 moles de dióxido de azufre, 2 moles de oxígeno y una cantidad ilimitada de agua? Si se dan las cantidades de 2 reactivos en un problema, es un problema de reactivo limitante. Sabemos las cantidades estequiométricamente equivalentes. 2 moles de dióxido con 1 mol de oxígeno, que me da 2 moles de agua, que se combina con 2 moles de agua y produce 2 moles de ácido sulfúrico. Entonces ustedes hacen la relación 2 moles de dióxido combinado con 1 mol de agua, 2 moles de ácido sulfúrico con 1 mol de oxígeno. Tercero, si suponemos que uno de ellos se consume por completo, podríamos calcular la cantidad del segundo que se requiere para reaccionar. Si comparamos las cantidades calculadas con las disponibles, podemos determinar cuál es el reactivo limitante. Entonces, el número de moles de dióxido de azufre que se necesitan para reaccionar con todo el oxígeno es 2,5 moles de oxígeno. 2,5 moles de oxígeno es mayor que la cantidad disponible. Por ende, es el reactivo limitante, el oxígeno. Entonces, calculamos la cantidad de ácido sulfúrico que se produce con la cantidad problema. Es decir, tengo 2 moles de oxígeno con 2 moles de ácido sulfúrico y 1 mol de oxígeno, que me da 4 moles de ácido sulfúrico, que consumen 4 moles de dióxido de azufre y por lo tanto queda 1 mol de dióxido de azufre y este es el reactivo en exceso. El reactivo que se consume por completo en una reacción es el limitante. La cantidad de producto formada está siempre determinada por el reactivo limitante. El otro que queda sin reaccionar es el reactivo en exceso. Acá, por ejemplo, les dice, otra forma es calcular la cantidad de producto que se formaría a partir de ambos reactivos, suponiendo que ambos se consumirían completamente. Porque ustedes tienen que comenzar a ver, acá tienen el ortofosfato de sodio con el nitrato de bario, que me da el ortofosfato de bario con el nitrato de sodio. Acá uno de los problemas que ustedes tienen es que las ecuaciones deben estar igualadas. Seguramente vamos a dar igualadas, pero lo que ustedes sí tienen que saber es identificar cada uno de estos compuestos, porque puede ser que de pronto le digan en palabras 2 ortofosfatos de sodio más 3 nitratos de bario y ustedes tengan que saber escribir el compuesto. Eso es la nomenclatura, eso es lo que ustedes supuestamente están viendo o ya han visto con el ingeniero Viera. Aparte yo les di el material de nomenclatura. Les dice qué cantidad de producto se formará a partir de 3,5 gramos de
fosfato trisódico o ortofosfato de sodio y 6,40 de ortofosfato de bario. Hay dos reactivos. Sabemos que las reacciones estequiométricas son equivalentes. Tienen 2 más 3 que le dan 1 mol del fosfato de ortofosfato bárico más 6 moléculas del nitrato de sodio. Si tenemos gramos de los reactantes, sabemos que podemos obtener los moles de cada uno. Una de las cosas que necesitan calcular es el peso molecular. Para eso tienen el fosfato trisódico, cuyo peso molecular es 164 gramos. Eso lo sacan de tabla periódica. El del nitrato de bario, que es 261 gramos, y el de fosfato, ortofosfato de bario, que es 602 gramos. Calculamos la cantidad de producto que podría formarse a partir de cada una de las sustancias dadas. Entonces comienzan ustedes las relaciones estequiométricas. Primero con el fosfato de sodio, que como aquí les dice, ustedes tienen 3,50 gramos de fosfato de sodio y 6,40 de fosfato de bario. Entonces tienen los 3,50, hacen la regla de 3 simple y obtienen 6,42 gramos de fosfato de bario. Con los 6,40 que tenían de nitrato de bario, obtienen 4,92 de fosfato de bario. No pueden obtener dos cantidades diferentes. Vale decir, una de esas está mal. Vale decir, no van a obtener porque hay un reactivo limitante. La cantidad máxima de productos que se puede formar es 4,92. Y eso siempre tenganlo en cuenta. Del producto, siempre el que tiene menor valor es el que ustedes pueden obtener. Quiere decir que en ese caso, el que está en exceso es el fosfato trisódico, del cual ustedes tenían una cantidad en exceso. Los 3,50 tienen en exceso. Quiere decir que se consumen los 6,40 de nitrato de bario y les va a quedar fosfato de sodio sin reaccionar porque ya no tienen nitrato de bario. Vamos a ver si les dice. No les dice, pero ustedes bien podrían sacarlo. ¿De qué manera? Y bueno, muy simple. Volvamos a la diapositiva anterior. Y ustedes van a decir 2 pesos moleculares de fosfato de sodio. ¿Que cuánto era el peso molecular del fosfato de sodio? 164 gramos del fosfato de sodio se combinan con 3 pesos moleculares de nitrato de bario, que es 261 gramos. Entonces ahora sí, ustedes van a agarrar y van a decir los 6,40 de fosfato de bario se van a combinar con X y evidentemente le va a salir un valor menor de 3,50. ¿Cómo se produce una reacción química? Para que yo tengo entre los reactivos una molécula de A que se combina que reacciona con una molécula de B para darme un producto, una molécula AB si ustedes quieren. ¿Cómo se va a producir esa reacción química? Se va a producir por choque, es decir, la molécula de A tiene que impactar con la molécula de B. ¿El simple choque me va a dar producto? No. No, porque los choques tienen que ser en zonas que son específicas. Va a haber choques que me van a dar producto y van a haber una serie de choques que no me van a dar producto. Quiere decir
que, por ejemplo, de 100 choques, 80 van a ser choques efectivos y 20 van a ser choques que no me van a dar producto. Eso es lo que se denomina el rendimiento de una reacción. Cuando yo tengo una reacción química, lo que me ofrece es que obtendría esa cantidad de producto si el rendimiento fuera del 100%. Pero no es así. Veamos. La cantidad máxima que puede obtenerse de un determinado producto en una reacción química se denomina rendimiento teórico. Es una cantidad que se calcula a partir de los coeficientes estequiométricos de la ecuación química y de las cantidades de reactivos empleados. Entonces, acá yo tengo aluminio con ácido sulfúrico que me daba sulfato de aluminio más agua. Entonces, dice, ¿cuál es el rendimiento a partir de 39 gramos de hidróxido de aluminio? Ustedes van a decir, 2 pesos moleculares de hidróxido de aluminio, obtengo un peso molecular de sulfato de aluminio. Entonces, los 39 gramos, esa cantidad es considerando un rendimiento del 100%. Es 85,5 gramos. Ahora, volvamos a la anterior. Déjalo subir. Ahora, estos 85,5 gramos que yo estoy obteniendo, a partir de los 39 gramos de hidróxido de aluminio, es si el rendimiento fuera del 100%, el rendimiento teórico. Pero puede suceder que en la realidad yo no obtenga 85,5 gramos, sino obtenga, por ejemplo, 70 gramos. Es decir, que voy a obtener entonces el real que yo he obtenido, 70 gramos sobre 85,5, y me va a dar el rendimiento que tiene esa reacción. Eso es lo que se conoce como rendimiento real de la reacción. Bueno, acá es un ejercicio que yo les dejo planteado, que es del antimonio con el iodo para obtener ioduro de antimonio. Y le dice que se hace reaccionar 1,2 moles de antimonio con 2,4 moles de hidrógeno. Dos cosas. Primero, tiene reactivo limitante, porque tienen que ver si estos 1,2 se consumen con los 2,4 o los 2,4 con 1,2. Y por otro lado, el rendimiento que ustedes están obteniendo tienen que ver, primero, el rendimiento que les da la estequiometría y después lo que les va a decir la realidad. Acá les plantea rendimiento porcentual es el rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico. Es decir, en el caso anterior yo les había dicho que tenían 70 gramos sobre 85,5 que le daba la teoría, multiplicado por 100, le daba el rendimiento de esa reacción. Es la cantidad de productos que se forma cuando reacciona todo el reactivo limitante. Acá tienen un ejercicio más sencillo, tienen 4,70 gramos de fosfato de bario. En vez de los 4,92 gramos podemos calcular el porcentaje del rendimiento como sigue. Entonces, era 4,92 que le daba, ¿dónde estaba? En vez de, y le da 4,92 es el teórico, un rendimiento del 95,5. Acá, por ejemplo, partimos de 25 gramos de ciclohexano
y este es el reactivo limitante, calcular el rendimiento teórico. Esto es lo que ustedes obtienen en la reacción. Calculen el porcentaje de rendimiento. Entonces ustedes hacen el cálculo, tienen el ciclohexano, el hexano, tienen el peso molecular del hexano, tienen el compuesto que les da sobre los 2 moles de ciclohexano y le da un rendimiento del 77%. Esta es la reacción. Es una reacción controlada del ciclohexano con el oxígeno para obtener este compuesto más agua. Bueno, estos ejercicios que tienen acá yo ya se los dejo planteados para que practiquen ustedes. En la clase que viene me hagan todas las preguntas que ustedes crean que sean necesarias. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Yo sé que la cantidad de conocimiento acá se complica un poco y en realidad debería ir paralelo a la clase de práctica. ¿Qué han visto ayer en la clase práctica? Hola.